Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Livier. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Toronto para todo el mundo. Recuerden que este es el momento exacto para conectarse a través de todas nuestras redes sociales en Ahora Canadá, Golai TV y por supuesto, Cuéntame un libro. El día de hoy vamos a hacer un viaje hasta Chile, el lugar donde se encuentra nuestro autor invitado de esta noche, porque vamos a hablar acerca de este libro que se llama Bajo el yugo del califato. Pero antes de entrar en materia, vamos a saludar a Gonzalo Pérez desde Campeche, México. ¿Cómo estás, Chalito? Hola, ¿qué tal, Clau? Muy bien. Mira, Clau, escucha esta frase. Quien tiene un porqué siempre va a encontrar un cómo. Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. ¿Y por qué te lo comento? Porque aunque nos vamos a trasladar con el autor a una zona del mundo, pero este libro relata otro momento, relata otra geografía. Y la verdad, Clau, muy bueno, ¿eh? Como dices tú, un libro que logras verlo mientras lo vas leyendo, logras capturar las imágenes, tiene esta sensación vívida de este tipo de novela donde tú vas caminando junto con el personaje, incluso en ocasiones, y ya no te quiero adelantar vísperas ni a ti ni al autor, hay momentos en donde dices, ay, ¿qué va a pasar después de este momento? Sí, ¿Dónde nos quedamos? Pero, Clau, como siempre, es un gusto saludarle desde Campeche, Campeche, y ya el sabes, aquí clima, ya el entrando. clima, el El clima, clima, por como siempre, favor. es un invierno tropical, ya entró la heladez, ya entró el frío, obviamente un frío de 20 grados para la gente que nos está viendo desde otras partes, pero es un frío con humedad. Pero, Clau, como siempre, es un gusto. ¿Y a quién tenemos el día de hoy? Vamos a conocer a nuestro invitado de esta noche. Él es José Ignacio Cárdenas Gebauer. Él es abogado de la Universidad de Chile con postítulos en Economía y Tributación y diplomado en Análisis Político por el Instituto de Asuntos Públicos de la misma institución. En la actualidad, se desempeña profesionalmente tanto en el ámbito público como privado y es autor de los ensayos políticos El jaguar ahogándose en el oasis, que salió en el 2020, y La trampa de la democracia en 2022. Esta es su primera incursión literaria en el ámbito de la novela y vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de Bajo el yugo del califato, la esperanza de los infieles. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy contentos de tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Te damos aquí las gracias por habernos hecho el favor de habernos enviado el material tanto a México como en Toronto. Fue mi compañero, tengo que confesar que fue mi compañero en estas vacaciones, le di una ruta ahí por Madrid y me estuvo acompañando aquí en estas largas vacaciones que vivimos en Cuéntame un libro. Pero ahora sí, vamos a entrar de lleno con lo que estábamos muy emocionados, Gonzalo y yo, ayer, ahí platicando y desmenuzando la historia del libro. ¿Cómo nace esta historia, las ganas de platicar una historia que es muy difícil, José Ignacio? Hablar del Estado Islámico, creo que no es fácil, tienes que hacer una gran tarea de documentación, de investigación y sobre todo para no tratar de caer a lo mejor en estereotipos o clichés, etcétera, que te puede llevar este tipo de historias, ¿no? ¿Cómo hacerlo con una mirada en el que no te duela también lo que pasa, porque son cosas reales las que pasan, ¿no? Hoy en día, y que tampoco te duela y lo veas de una manera, pues sí, la mirada del escritor, pero que no te, que todo lo que estás escribiendo no te impacte tanto a la hora de hacerlo. Bueno, gracias primero por que se hayan leído el libro y fue un gusto habérselos enviado. Y lo que tú planteas es muy cierto. Era un libro complejo en relación a las sensaciones, a los sentimientos que uno como autor va experimentando en la medida que va investigando también. Yo este proceso de investigación duró un buen tiempo y me encontré con mucha información impactante en relación a lo que estaba sucediendo en esa zona del mundo. Estamos hablando del norte de Siria, preferentemente una ciudad denominada Raqqa, que fue la suerte de capital del califato que se quiso instaurar por
el Estado preferentemente en los años 2014-2015, que fue justamente el auge de este grupo, no sé si llamarlo religioso terrorista, cada uno y se hará su propia opinión. Pero cierto, el tema mira, hubo un momento del libro que me era muy importante lograr representar lo que estaban sintiendo los personajes principales, especialmente en el caso de la mujer, que fue donde tal vez uno puede encontrar en la novela espacios bastante duros que por lo demás no es mucho ficción ahí, esos fueron hechos que sucedieron en la realidad. Y que bueno, unidos todos bajo una feria de ficción. Entonces, ahí hubo un trabajo y después les puedo comentar detalles cómo lo logré, porque había que lograr una sensibilidad para poder llegar a ese clímax, en definitiva. Y bueno, para entrar un poquito en el contexto de la historia y que conozcan un poquito de qué se trata, les voy a leer una parte de la sinopsis de la novela para que se adentren un poquito más a la historia. Nada podía hacer presagiar al periodista chileno y con nacionalidad española Manuel Jesús Muñoz Amar que la misión para la que logró ser escogido por sus empleadores del país, entrevistar en Siria a los líderes del Estado Islámico, iba a significar un cambio más que sustancial en su existencia. Si sus nombres de pila resultan más que ofensivos para los responsables musulmanes, el hecho de hablar en árabe, gracias a la educación de su madre, le salva la vida, pero no lo libera de toda una serie de imposiciones como la de convertirse al islamismo y de trabajar escribiendo artículos que ensalzan las actividades de sus captores. Paralelamente a los infortunios del periodista y a la rememoración de su cautiverio, la novela cuenta la trágica historia de Munira, la joven kurda yazidi capturada por los islamitas y que, considerada como botín de guerra, es vendida y esclavizada. Ambos personajes que en medio de circunstancias azarosas terminan conociéndose en una cárcel de Raqqa. Son testigos y víctimas de un mundo de violencia y crueldad en el que concurren impotencia, nostalgias, dolores, miedos, pero también protagonistas de un impresionante torbellino de emociones. Adelante, Gonzalo, y bueno, aquí un poquito de la sinopsis de esta obra de la cual vamos a estar hablando el día de hoy con su autor, José Ignacio Cárdenas. Fíjate, José Ignacio, hay un punto que me parece muy revelador dentro de la naturaleza humana, dentro del gran mosaico de sentimientos que nos presentaste dentro de la novela. Justamente, y este te quiero preguntar porque está en relación con este planteamiento. Se aparece Munira, están prácticamente en la salida. Estoy hablando del final del libro. Se vuelve a topar con el mismo hermano que en su momento la señaló, el mismo hermano después de su reencuentro que le dijo, no quiero saber nada de ti. La tiene de frente y él le dice, que obviamente el otro miliciano, su compañero, le dice, vi que tardaste, vi que te pusiste pensativo con ella, y él le contesta, es que esa mujer me recuerda a mi hermana, pero ella ya está muerta, y la deja pasar. Ahora, mi pregunta sería, José Ignacio, o más bien el planteamiento que te quiero hacer, tú que también estudiaste política, tú que también conoces sobre la geopolítica, sobre esa zona del mundo, ¿qué hubiera pasado o cómo sería el planteamiento de la novela si Jin Han hubiera sido el personaje que hubiera viajado a Guantánamo y que hubiera estado ahí? ¿Cómo se desarrollaría la imagen? Porque obviamente esto lo vemos desde la postura de Occidente, y tú lo dices en el libro, una visión occidentalizada. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido a un chico yazidi en una cárcel cubano-americano, que hubiera pasado las vejaciones que vivieron esos personajes? ¿Cómo hubieras planteado? Y yo sé que ya van a decir, ay, este Gonzalo ya empieza con las preguntas, ya, y empieza con sus cosas, pero ¿cómo hubiera sido esa visión de ese soldado en esa zona del mundo? ¿Cómo hubieras escrito? ¿Hubiera cambiado tu narrativa? ¿Cómo hubiera sido tu historia si hubieras tenido que retratar la historia de Jin Han y no la historia de Manuel?
Uf, qué difícil pregunta. Mira, claro, si uno más o menos hace un repaso de lo que han sido víctimas también todos los presos de Guantánamo, uno podría presumir que lo que este personaje hubiese experimentado no sería algo muy humanizador. Hay que recordar que en esa cárcel lamentablemente existen tratos que son más bien vejámenes respecto de personas consideradas por Estados Unidos como terroristas. Yo soy de aquellos que, aun cuando sean terroristas, siguen siendo seres humanos y si bien posiblemente tienen todas las razones para estar en una cárcel y tal vez toda su vida, igualmente tienen a lo menos derecho a un trato digno, mínimo, porque eso de alguna manera representa también al opresor. Si nosotros estamos, digamos, nosotros como Occidente, si ustedes lo quieren mirar de esa manera, luchando por tener una vida que sea más apegada a la Declaración de Derechos Humanos, por ejemplo, eso también tiene que aplicarse respecto de las personas que puedan ser apresadas justamente bajo esa lógica. Entonces, sí, sería pensándolo en una novela, en una obra literaria, sin duda que ese personaje no lo pasaría para nada bien y también posiblemente haría todos los esfuerzos por tratar de liberarse de lo que está ocurriendo en ese instante. Y con esto no quiero dar pie ni tampoco justificar nada, sino simplemente lo miro desde el lado humano. Al final de cuentas, la visión del opresor mantiene una perspectiva de dominio sobre a quien está oprimiendo. Pero, y ahora vamos a temas más agradables, ya vamos, tocamos la agenda política, pero José Ignacio, hay un libro que es fascinante, un libro que a lo largo del tiempo, además del tuyo, debo decir, que a lo largo del tiempo ha sido uno de los most read del mundo, que es El hombre en busca de sentido. Y cuando yo leí tu libro, créeme que se me vino a la mente la imagen de Víctor Frank, cuando pasó toda su estadía en una cárcel, en condiciones, no me gustaría decir similares, porque obviamente el contexto, la geografía, los motivos son diferentes, pero en un contexto donde se pone al límite la expresión humana, donde se pone al límite el espíritu humano. Y en El hombre en busca de sentido, él tiene una frase que dice, que es con la que empecé el programa, que quien tiene un por qué siempre va a encontrar un cómo. En esta novela, tanto como Manuel, tanto como Munira, encontraron el amor en las condiciones más adversas, en un punto de quiebre de su propia individualidad. Bajo el yugo del califato, ¿tú crees que en este momento, cómo pueden encontrar los seres humanos ese amor? ¿Cómo puede encontrar el ser humano el punto más alto de su propia espiritualidad en condiciones que cualquiera diría me voy a romper o ya me rompí? Un poco lo que le pasó a Bushra, cómo ella reaccionó cuando fue víctima de lo que le pasó. Y en este caso, ellos en medio de la cárcel, poco más de la mitad del libro, ellos se miran y él le dice, voy a sobrevivir. Y ella le contesta, eres mi mundo, palabras más, palabras menos, te prohíbo morirte. ¿Dónde se encuentra, José Ignacio, ese punto álgido cuando te toca escribir y sobre todo en tu historia? Mira, bueno, efectivamente, cuando personas como los personajes principales y otros personajes también de la novela se encuentran en una situación que es bastante límite, y límite para todo ser humano, experimentando sensaciones y pérdidas sobre todo que jamás en su vida imaginaron. Eh, Ahí yo creo que existe casi instintivamente la necesidad de apegarse a cualquier afecto. Y es por eso que en el caso de Munira, eh, ella logra de alguna manera conectarse con Manuel, porque en algún momento de la novela ella está completamente perdida, es decir,
había de alguna manera renunciado a cualquier afecto en razón a todo lo que estaba padeciendo, tanto en lo personal como familiar. Y eso es una manera también de aferrarnos inconscientemente a la esperanza de algo mejor, a la esperanza de vivir. Y es por eso que finalmente, aun cuando mi propósito era que fuera más bien una novela histórica, inevitablemente muta en algo respecto de una novela más romántica, si uno puede mirarlo desde ese punto de vista, sin perjuicio que la novela como tal, y por eso yo lo catalogaba histórica, eh, recoge muchos hechos reales sucedidos en esa época y da también contexto en relación a la historia del, incluso política, cultural, de por qué se llega a esto, como también se relaciona con pasajes religiosos del Corán, obviamente, que de alguna manera tratan de explicar lo que quizás para el mundo occidental es inexplicable, por qué el Estado Islámico llega a aplicar estas prácticas. Porque no son gente loca, no son gente demente. Ellos tienen una justificación, que uno tal vez podría no estar de acuerdo, pero la tienen. ¿Y dónde la encuentran? Dentro de ciertos pasajes o sunas del Corán, como ellos llaman, que también con esto, y hay que ser muy cuidadoso, con esto no quiero hablar mal de ese libro sagrado, porque la verdad es una maravilla, y lo mismo podría ser quizás para el cristianismo la Biblia, que la Biblia, entre paréntesis, también tiene pasajes violentos, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero claro, estamos hablando de una época en que fueron escritos tales libros sagrados donde el mundo se movía a partir de las guerras. No existía la diplomacia como existe hoy. Incluso la solución de grandes conflictos y los grandes seires, incluso religiosos, fueron muchas veces creados a partir de guerras. El mismo Mahoma, él tomó las armas para poder hacer entender a su gente que el camino que él había elegido respecto a su veneración a Alá era el correcto. Jesús fue un revolucionario también, si uno mira desde ese punto de vista, no con las armas tal vez, pero sí con la palabra. Pero bueno, como te digo, es un poco lo que quise representar en el libro, es decir, que la gente se pudiese entretener, pero también entender, aprender pasajes como fueron también entendidos y aprendidos por parte del autor, y sobre todo conmover a través de un cúmulo de sensaciones, que es lo que yo de alguna manera también pretendía cuando estaba justamente desarrollando esas líneas dentro de la novela. Y creo que sí lo logras muy bien, José Ignacio, porque de hecho, con todo el contexto histórico que nos pones en este libro, te dan ganas de investigar más, ¿no? De meterte y ver qué más pasó, cuáles fueron las razones, y yo creo que eso se agradece en esta literatura porque quieres aprender. En tu caso, ¿cuál fue este capítulo que te haya costado, que digas, este me costó hacerlo porque fue muy fuerte? En mi caso, a mí leerlo, porque obviamente yo no lo escribí, fue el capítulo del castigo, que empieza en la página 93. Creo que ese capítulo, no vamos a spoilear mucho porque también queremos que el público se adentre a la historia y conozca un poquito más de ella, pero una situación que en realidad a mí me puso los pelos de punta, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Y sentí como que ese escalofrío de por qué la gente puede ser tan mala con aquellos inocentes que no tienen culpa de nada, ¿no? Entonces, para mí leer ese capítulo, para mí resultó muy fuerte. Para ti escribirlo, ¿cuál fue? Mira, yo creo que el capítulo, o más que capítulos, porque fueron varios, los pasajes del libro en que se aborda el tema de la violencia sexual y de alguna manera todo lo que significa eh, incluso recuperar a mujeres que han sido durante tanto tiempo víctimas de esos ataques era lo más complejo, porque las otras historias del libro son muy impactantes, y no con eso quiero quitarles también su importancia, pero esto era más complejo quizás para mí en mi calidad de autor, primero porque soy hombre, no soy mujer, y, y eso también significó hacer todo un trabajo de investigación en relación a mujeres que habían sido violentadas, cuáles son sus sensaciones, sus sentimientos,
cómo es su evolución posterior. Todo eso fue complejo. Y a modo de anécdota, cada vez que escribía pasajes de esa naturaleza, hacía un poco como lo que hacen los actores, y trataba de prepararme psicológicamente, qué sé yo, recordando historias melancólicas que de alguna manera me representen tristeza, y siempre en el ser humano tal vez la tristeza donde más afloran los sentimientos y las formas de expresar, y con una música adecuada, qué sé yo, etcétera, para tratar de representar correctamente a esa mujer que estaba violentada y llegar a su auge en cuanto a que el lector, al momento de estar leyendo, pudiera sumergirse o adentrarse en ese personaje y tratando de alguna manera comprender o entender, no sé, o sentir, es difícil, pero bueno, sentir en algo al menos lo que ese sufrimiento estaba experimentando, en este caso, Munira. Claro, y en el mejor de los casos, si sobreviven, y estamos hablando en el mejor de los casos dentro de la gran tragedia que significa ser víctima de una agresión sexual, y de una agresión sexual en la manera en cómo ellos lo vivieron, porque creo que eso incluso trasciende. Ya estamos hablando de una esclavitud sexual, ya estamos hablando de que ya son tratadas y tratados también como objetos, y nos pone en manifiesto, yo creo que también este libro, la manera en cómo distintas violencias las sufren hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, cómo viven la tragedia, muchas de ellas, particularmente las yazidis, que de las yazidis yo recuerdo la historia de Melek Taus, y la leí hace mucho tiempo, pero quiero regresar al tema de la violencia sexual. Me parece, lo tocaste de una manera que nos permite, sin entrar en detalle, sí que todos tus lectores y quienes hemos tenido la oportunidad de leer tu libro, pudimos entender la verdadera tragedia, lo doloroso que implica ser víctima, incluso en el caso obviamente del pasaje que menciona Claudia, la hermanita, que sabemos qué le pasa, no vamos a adelantar vísperas, pero precisamente pasa porque la hermana mayor ya sabía, ella para protegerla de la realidad, y para ahí va mi pregunta, los seres humanos, para protegernos de la tragedia de lo que ocurre a nuestro alrededor, terminamos desconectándonos, que esa es otra de las grandes consecuencias. En el penúltimo capítulo de tu libro nos cuentas lo difícil que fue para recuperar esta sensación que ella tenía, en este caso específico de Munira, para poder retomar las experiencias de su cuerpo, porque lo que le salvó en el pasado, el poder desconectar su mente de su cuerpo, fue precisamente lo que en ese momento le está costando trabajo, le costó trabajo recuperar. Pero al final de cuentas, y esto es lo que yo me gustaría que me platiques un poco, José Ignacio, ¿por qué muchas veces, y el diálogo interno que tiene los personajes, todos estos diálogos internos, pero al final de cuentas, independientemente de la cultura y el contexto, en este caso Munira, que era una yazidi, privilegian los grandes conceptos como el amor, la solidaridad, por encima de las barreras culturales, siempre se mantienen los grandes sentimientos humanos. Cuéntame un poco cómo desarrollas, cómo encuentras que a pesar de las abismales separaciones que nos puede dar la cultura, el lenguaje, siempre hay el contexto para el amor, para la solidaridad, para la violencia, para la brutalidad, estos sentimientos primarios que privilegian por encima de los sentimientos culturales. Mira, yo, como ustedes bien plantearon al inicio de la entrevista, yo venía más bien escribiendo ensayos. Entonces, en los ensayos, obviamente, un texto mucho más duro, de mucha información, muy documentada, etcétera. Y acá, claro, cuando hice toda esta investigación, la verdad que era impactante todo lo que estaba encontrando, pero el problema es que pero plasmarlo en una novela, que fue mi intención,
decía, chuta, pero es que si plasmo esto en una novela con esta crueldad, crudeza, la verdad que se va a transformar también en un ensayo y una novela tiene que tener más apego al tema de las sensaciones. Y ahí, claro, el amor, como tú bien dices, el amor es un idioma universal y es lo que justamente muchas veces hace que la gente, que las personas hagan lo imposible en aras de ese amor, o en aras no solamente un amor hacia el prójimo, hacia tu pareja, sino también en aras de uno mismo. Eh, si lo que nos separa del suicidio y la gana de seguir viviendo es simplemente el amor de uno mismo. Y por eso uno de estos personajes, de algún modo, claro, para poder subsistir, incluso teniendo ganas de suicidarse, pero la única manera, y donde tampoco era fácil suicidarse porque ni siquiera tenía los elementos materiales para lograrlo, eh, tenía que de alguna manera eh, seguir viviendo. Y para seguir viviendo, tenía que buscar una forma de poder enfrentar lo que ella estaba padeciendo en ese instante. Y la desconexión era tal vez la única forma. Esto de la desconexión también fue producto de investigaciones y entrevistas con mujeres que efectivamente hayan sido objeto de violencia sexual y que por lo demás también muchas de las víctimas que fueron parte de esta historia pero, y que sé yo, durante la época del Estado Islámico lograron sobrevivir, ellas plantean lo mismo, que la manera de poder sobrevivir era logrando esta suerte de, no sé, clímax psicológico, hasta psiquiátrico, de poder apartar el cuerpo de la mente. De lo contrario, se volvían locas. Eh, y bueno, y lo tremendo de esto es que, y también mucho aparejado al humanismo y a la parte buena de todo el ser humano, existen muchas ONG que silenciosas, calladamente, logran salvar a personas y especialmente a mujeres que estaban dentro de este mundo. Y no solo eso, sino que después se preocupaban de salvar el post. ¿Cómo recuperamos a una mujer que ha sido víctima de esclavitud sexual? Eso es muy complejo. Y son ONGs que, reitero, trabajan silenciosamente, ocultamente, porque ellos están arriesgando muchas veces sus vidas en actuar prácticamente heroicos para poder internarse en esa zona, confundirse con el opresor y salvar a estas personas, a estas mujeres. Bueno, ahí también está el amor, también está el apego a la vida del ser humano, y lo bonito es que lo hacen solamente por complicarlo, por tratar de crear aspectos de humanidad dentro de un mundo que estaba completamente deshumanizado. En fin, la historia finalmente, como te digo, va un poco pasando por esas sensaciones de terror, de miedo, bueno, qué es lo que va a pasar, pero siempre con algo de esperanza, que es la lucha que tienen todos los seres humanos cuando están justamente siendo víctimas de un opresor. Si uno ve la historia política, dado que comentabas tú mis estudios políticos, yo creo que en la historia de la humanidad hay muchos ejemplos recientes de dictaduras donde inevitablemente se lucha, se trabaja, muchas veces se muere intentando algo mejor, con la esperanza de lograr que ese opresor caiga. Y la historia ha demostrado que esa lucha, que muchas veces ha significado grandes víctimas, se logra. Y se logra por el apego al ser humano, por el amor a vivir, que en definitiva es lo que uno trata de explicar en la novela. Claro, y eso se te agradece también, José Ignacio, porque pudiste haberte ido por otro lado en cuestión del final, no sé si opinas lo mismo, Gonzalo, a lo mejor haberle dado otro tinte, otra mirada, pero lo que nos das en este libro es la esperanza, ¿no? Que a pesar de todo Sí. lo que sucede, toda, pues sí, ¿no? Así es el mundo también, ¿no? No todo tiene que ser color de rosa y probablemente no todo va a ser perfecto, pero me gustó ese tinte positivo el que nos regalaste al lector que tuvimos la oportunidad de leer tu libro, pero no
ahí más o menos no dijiste, híjole, a lo mejor voy a hacer algo más diferente para el final, Sí, un o un poquito, final alternativo, o otro un final final, alternativo. Ajá, y también yo creo que hay mucha historia en uno de los personajes que yo creo que valdría la pena también a lo mejor seguir escribiendo sobre un personaje, ahorita te digo de quién, pero en este caso, ¿no dudaste a lo mejor en poner algo más trágico para el final? Mira, la verdad es que lo pensé, pero ¿cuál fue mi análisis? Dije, "Pucha, el libro está cargado de mucha tragedia. Entonces, bueno, dije, no, voy a tratar una de más. dejar abierta justamente la esperanza que el segundo título, la bajada de título que tiene el libro. Y en ese pensamiento estimé que el final no podía ser también de la misma crudeza con el cual comienza y se desarrolla gran parte de la novela. Así que eh, es anecdótico lo que planteas, pero sí, pasó por mi mente, pero al final no. Ahora, hay personajes que se hicieron los antagonistas. Mira, Manuel, cuando estaba leyendo sobre Malek, cuando se escondió, bueno, cuando realmente se esconde para encontrarlos en el baño, esta escena donde está Manuel fregando los pisos en el castigo que recibe y Munira lo encuentra con la burka y se abrazan y tú relatas esa escena para los peregrinos que se sienten a leer van a encontrar esa escena bien relatada, bien detallada, Sí. pero está este terrible ser humano, este terrible, bueno, terrible bajo sus propias circunstancias, porque él también es una víctima de todo ese mundo, de toda esa violencia. También él quería en su mente, quería hacerse justicia, quería decir, bueno, me ofendiste, me viste de menos. Cuando obviamente relato el episodio, cuando Malek trata de desquitarse con Manuel por haber entrado a la cocina, y luego él los ve, los acusa, los mantiene sometidos, inicia este diálogo, pero hay muy buenos antagonistas, hay muy buenos personajes que van, o sea, no solamente es una novela lineal de todo lo bueno con Manuel como el mejor hombre del mundo, también él es un hombre que dentro de sus circunstancias se cae, se derrota, se siente desilusionado, bueno, vive una situación, él se presenta a diálogos internos donde él se tiene que, donde él tiene que mostrarse convencido de una religión, de una historia, de una idiosincrasia que no quiere, pero no me voy a ir para allá, me voy a regresar con los personajes porque si no me voy a ir por otra cosa. Así que mejor vamos, Malek, el califa, todos esos personajes. Manuel, y tú, Clau, ¿cuál fue ese personaje que detestaron, que dijeron, yo pongo a Malek, pero también hay otros que dices, óyeme, esta gente debería ya llevárselo, no sé, un águila y lo tire por el mar. Pero verdaderamente esos son personajes que te hacen sentir eso, justamente la sensación de molestar te habla de que lograste ver a través de las letras, lograste meterte dentro de la historia. No sé, primero Ignacio, A luego ver, Claudia, ¿tú cuál? el personaje que, bueno, ay, es que fueron bastantes. Malek, sí, pues tengo que decir que fue el que más detesté, ¿no? Porque decir, bueno, si ya la cosa está tranquila en ese ambiente, en ese contexto, y de todas maneras tengo que hacer daño porque me molesta la felicidad de los demás, creo que por eso fue un personaje que no me gustó del todo, pero el que sí me gustó y que a mí me gustaría que a lo mejor escribieras, este es así como un pedido lector, ¿no? De una fan de tu novela, así lo voy a poner, de Rukaya, que no sé si lo estoy pronunciando bien, de Rukaya. Uh -huh, sí. Creo Calla. que es así como que no aparece en todo el libro, aparece en las partes más importantes y que probablemente mereciera una historia para ella sola, para conocer un poquito más de todo lo que ha vivido y de todo lo que hace. Pero, a ver, lo que nos preguntó Gonzalo, ¿cuál fue ese personaje que tú detestaste más? Y que dijiste, con más saña lo escribiste. Bueno, claro, Malek sin duda fue un personaje duro, claro, y para que la novela tuviese el contexto y tuviese la continuidad que buscaba, inevitablemente tenía que aparecer personajes que pusieran piedra en el camino, y Malek fue uno de aquellos. Eh,
Y en el caso de Rocalla, bueno, ella es un personaje que a mí me encantó, porque efectivamente aparece poco, pero cuando aparece es de una importancia brutal. Y además, al inicio de la novela, si ustedes se acordarán, se hace una pequeña esbozo de explicación de otro drama que vivían justamente los iraquíes cuando estaban escapando de todo lo que estaba sucediendo con el tema de la intervención de Estados Unidos, donde no tenían cómo vivir. Para eso, bueno, emigraban, y el problema es que emigraban a los países limítrofes donde tampoco encontraban trabajo. Y muchas veces varias mujeres tenían que recurrir a temas de prostitución como una manera de subsistir tanto para ellas como también la familia que traían a cuestas. Eso era una realidad que está totalmente documentada en muchos informes de la ONU y también sigue siendo cruenta. Pero claro, el libro lo toca, no aborda en detalle, y ahí, como tú bien dices, claro, uno de ahí podría también sacar una historia que podría ser sabrosísima, muy linda, donde también está la resiliencia, la gana de subsistir, y de alguna manera en la vida. Y en el caso puntualmente de ella era un personaje aún más delicado porque a pesar de todo lo que estaba viviendo o todo lo que vivió, estaba utilizando esta pseudo profesión, si uno quiere llamarlo de esa manera, o oficio más que profesión, perdón, para poder salvar gente. Entonces, en fin, bueno, son personajes adorables, uno se va como también enamorando de ciertos personajes a pesar que uno los crea, pero que de alguna manera eh, tienen algo de realidad, ¿ah? Porque esa inspiración de los personajes también uno la hace a partir de historias reales que uno va encontrando, y que obviamente motivan la imaginación, porque uno tiene solamente un pedacito muy chico de una historia real, pero detrás de esa persona que fue víctima de algo, o al revés, fue gracias a esa persona se lograron muchas cosas, hay toda una historia. Y esa historia uno no la conoce y ahí uno la empieza a imaginar. Entonces, para uno Claro. como autor es muy entretenido porque bueno, en fin, esa es la gracia que tiene la novela a diferencia del ensayo, donde te permite esa libertad de poder imaginar los contextos, qué sé yo, los temas culturales. El tema arábico de por sí para Occidente siempre ha sido muy atrayente. Esas mujeres con pelo, qué sé yo, o la historia de los califas con sus harems, cosas de esa naturaleza, que son muy de telenovela muchas veces, pero que también detrás de eso uno ve la parte quizás visualmente bonita, pero lo cierto es que hay historias que también son terribles, y que un poco lo que uno trata como autor en estos libros para acercar la realidad un poco al mundo occidente, que muchas veces estamos tan alejados de lo que pasa al otro lado del mundo, y esos seres humanos son personas que están sufriendo lo indecible por subsistir, y sin embargo muchas veces lo que aparece en los noticieros centrales de nuestro país es, que se lleva una pincelada sin adentrarse en los dramas que ellos están viviendo, que ellas están viviendo. Claro. Y para hacer la primera novela, te tengo que decir que sí lograste todos estos elementos de hacernos sentir, ¿no? Que yo creo que no es fácil, era lo que le comentaba junto con Gonzalo: "Oye, pues para hacer la primera, yo creo que ya, o sea, se te ve como que la experiencia de que ya habías escrito bastantes cosas", y sobre todo en este tipo de contextos. A mí me tocó el año pasado ir a conocer, Qatar, que es totalmente diferente, ¿no? Allá no hay califato, está los Emiratos, etcétera, ¿no? Pero también la mujer, ¿no? Todo lo que la figura de la mujer sí te impacta, ¿no? Porque tú a lo mejor puedes leerlo, verlo, pero ya estar ahí y ver la situación real creo que es muy, muy impactante. Adelante, Gonzalo. Sí, hay elementos que están circunnavegando la ley sharia, pones las suras, la interpretación. Eh, Comentábamos hace rato que también hay pasajes violentos dentro de la Biblia, tú lo mencionas, cuando Dios le ordena directamente que hay que darle cuchillo a todos, lo estoy poniendo así, lo estoy rocambolizando, no vayan a pensar, pero sí, dice, le vas a dar cranca a todos, hombres, niños, mujeres, animales, todos. Y nos horrorizamos muchas veces cuando leemos o cuando vemos otros pasajes, precisamente en este diálogo interno. Manuel, Munira,
todos los personajes viven constantemente un diálogo interno sobre sus pretensiones, sobre su imagen del mundo, su concepto, su frame, su marco referencial sobre lo que ellos están viviendo, sobre cómo ellos están interpretando la realidad. Pero yo te pregunto, y eso es algo que vive Manuel Ignacio, y lo vive mucho y lo vive bastante, ¿cómo poder salir de nuestro sesgo de Occidente, a pesar de que él se sumergió dentro de las profundas aguas del Corán, se metió a fondo para estudiar los suras, tuvo un maestro personalizado, vivió bajo ese entorno cuando él obviamente, en una decisión de vida o muerte, él tiene que decir, bueno, sí, tengo que aceptar, acepto convertirme al Islam, acepto convertirme en un adepto y acepto la educación, pero este diálogo interno, él dice, ¿cómo quitarte esta visión occidentalizada sobre lo que estamos viendo, sobre lo que comenta Claudia ahora, sobre las mujeres con el velo, sobre la situación, la condición de la mujer, aunque en Qatar es diferente, pero en ese lugar, en ese punto del mundo, sí que ellas viven esto. Y por otro lado, una de las respuestas de Imán, el maestro, el gran maestro, le dice, es que ellas lo hacen en reconocimiento a la autoridad de Dios, lo hacen en reconocimiento a lo que el mismo Corán les establece, no lo hacen como una manera de sumisión, sino ellas reconocen, ellas aceptan, porque así lo pide el Corán. Pero yo te pregunto, quizás lo verdaderamente difícil se trata es que así como a nosotros nos costaría un trabajo enorme o nos cuesta un trabajo enorme, yo leo este libro y digo, esta gente es la peor del mundo, pero seguramente si esta gente viera mi forma de vivir, mi manera en cómo yo convivo con mi esposa, mi manera en cómo veo la televisión, qué veo, el contenido, el teléfono, la manera en cómo vivimos en Occidente, ellos pensarían que nosotros somos lo peor del mundo, que somos los hijos del demonio, que vivimos bajo el hechizo de este mundo occidentalizado. Tal vez yo creo que ese sería el gran problema, el ponernos en el zapato del otro. No creo que no es suficiente, sino creo que también el caminar dentro del mismo. ¿No te parece a ti, Ignacio, que este camino bajo el yugo del califato, precisamente parte de esa tesis, lo complicado, lo prácticamente imposible que resulta salirnos del sesgo de nuestro propio sistema de creencias, que lo hemos enraizado a lo largo de los años y lo cual lo hemos estado alimentando a través de décadas, años, maneras de pensar, anécdotas? Eso yo creo, y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre eso. Tal vez para ellos sea lo mismo. Sí, bueno, a ver, hay que entender, y en esto es importante también hacer la prevención. El mundo musulmán es mucho más, mucho más que solamente lo que yo muestro en la novela. Es un apego religioso al Islam muy fundamentalista, quizás extremo si uno lo mira desde un punto de vista occidental. Eh, pero también hay que comprender que, a ver, en el caso, por ejemplo, del cristianismo, nosotros como apegados al mundo occidental, más de la religión cristiana, bueno, también hubo pasajes de la historia que fueron terribles, donde la unión del mundo político, el mundo religioso, duró hasta hace un siglo atrás. Y en esa razón de que estar cumpliendo la palabra divina se cometieron atrocidades como la Inquisición, el mismo tema de las cruzadas, y bueno, y tantas tropelías que también fueron parte del mundo occidental, que mirados bajo una mirada presente, dice, pero ¿cómo hicimos eso? Bueno, ocurre, sucedió y la historia está plagada de ejemplos. En el caso del mundo musulmán tiene además una complejidad que, a diferencia del cristianismo mal o bien depende de una interpretación que viene desde el Vaticano como única autoridad religiosa y en particular del Papa o los concilios que se vayan celebrando, pero una sola autoridad que interpreta hacia abajo, ¿no? En el caso del mundo musulmán es distinto, ellos no tienen una sola autoridad.
más bien tienen distintas autoridades que están repartidas en virtud de sus mezquitas. Entonces, los conceptos interpretativos dan para mucho, y en ese ámbito puede lograrse temas como esta visión más fundamentalista de lo que dice el Corán, que hay que entender, no es que el Corán de por sí diga que la mujer tiene que estar vestida de burka, el Corán no lo dice así. Más bien lo que habla un pasito, voy a contar una sola pincelada de algunos de los pasajes del Corán que señalo en la novela. Esto nace más bien cuando Mahoma ya era muy conocido en la época, y obviamente muchos adeptos empezaron a acercarse a él porque querían conversar, querían tener la palabra de lo que de alguna manera él había recogido de Alá, o del arcángel Gabriel, que entre paréntesis el mismo arcángel que también tiene el cristianismo. Bueno, pero lo cierto es que por un tema humano no daba con la capacidad, y como efectivamente tenía mujeres que le ayudaban, pidió a las mujeres que también le ayudaran a responder cada una de las consultas, peticiones, o simplemente escuchar a los adeptos, y les pidió ponerse detrás de un velo, que es un poco lo mismo que hacemos con el confesionario, cuando los católicos van a confesarse con un cura. Entonces, claro, y dice eso, no dice que esté vestida, pues, detrás de un velo. Y ese detrás de un velo puede dar para mucho, puede decir, como varios lo interpretan, detrás de un velo permanente, como puede ser el burka, o simplemente, qué sé yo, mantener un género en relación a mantener cierta distancia, que muchas veces eran también para proteger a la mujer en relación a qué sé yo, ataques sexuales, cosas de esa naturaleza. Pero no necesariamente el concepto que se tiene hoy, pero fue extractado así, sin ningún contexto, sino apegado al tenor literal de lo que decía el Corán. Y bueno, ¿es realmente lo que quería Mahoma? No sabemos, eso nunca lo vamos a saber. Y por eso estas interpretaciones que son distintas. Ahora es cierto que mirado bajo la mirada occidental, sobre todo donde los derechos de la mujer cada día son más reconocidos, el tema de la igualdad de género obviamente tiene cada vez más fuerza, cuesta entender que algunas mujeres, porque no son todas, pero algunas mujeres defienden su derecho de poder vestirse de esa manera, utilizar el burka y de alguna manera practicar libremente su religión. Que el gran problema que por lo demás ha tenido Francia con los migrantes musulmanes, porque los franceses dicen, oye, pero ¿qué nosotros tenemos que permitir estos trajes donde no se puede ver, en circunstancias que eso, bajo nuestra mirada occidental, lo entendemos como una afrenta, un atentado hacia la mujer, hacia los derechos de la mujer? Pero resulta que algunas de esas mujeres que lo utilizan voluntariamente dicen, oye, no, es mi derecho a yo vestir como yo quiera, y de alguna manera con esto dar testimonio de mi religiosidad. Y eso es complejo, porque, porque estamos hablando también de dos libertades. ¿Eh? Ahora, también existen otros casos que efectivamente son el caso, por ejemplo, de Afganistán hoy. Claro, ahí hay muchas mujeres que están posiblemente utilizando estas vestimentas no porque ellas quieren, sino así se los imponen. Bueno, en fin. Pero da para mucho, y por eso que en la novela yo trato en lo posible de no dar opiniones como autor, sino más bien planteo los hechos, planteo lo que dice el Corán, y el lector haga las interpretaciones que quiera. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué mensaje? Ya casi se nos va a ir el tiempo, lamentablemente, porque tendríamos todavía programa para más. ¿Qué mensaje esperas que el lector se lleve al leer esta novela? Nosotros ya tenemos el mensaje, Gonzalo y yo, a lo mejor las personas que ya tuvieron la oportunidad de leerlo, pero tú como autor, ¿qué esperas que llegue de mensaje al lector que tiene la posibilidad de tener tu material? Mire, yo diría que son 2 o 3 mensajes. Uno, que un poco continuando con lo que acabo de decir, no quiero que el lector se quede con la sensación que la religión musulmana es lo que se plantea dentro de la novela. La verdad que no, la religión musulmana es bastante más que eso, es una religión preciosa donde el Corán también, al igual que la Biblia, persiguen al hombre y mujer buena, la buena conducta, etc. Y eso yo creo que es el gran mundo musulmán
que existe en nuestro planeta. Y también un mensaje más en relación, primero, a acercar ojalá este mundo tan lejano a lo que es quizá el mundo americano, americano completo, no como lo quieren los gringos que solamente ven a América como un lado de ellos, no, a América completa, en razón a que es poco lo que sabemos de lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo. Actualmente, sin ir más lejos, lo que está pasando entre Israel y Gaza, ahí hay una historia milenaria detrás de eso y que es bien complejo abordarla. ¿Ah? Pero bueno, tratar de un poco acercar a eso y por eso los pasos que más o menos se tratan de abordar para dar un mini contexto, un pequeño contexto, guardando las proporciones para que la gente pueda entender. Y lo último, no perdamos la humanidad. ¿Ah? Si bien es cierto que hay que por uno y por qué no nos ven inmediatamente, también hay que no olvidarse que al final todos somos seres humanos y al final con religiones distintas, con políticas distintas, todos queremos lo mismo, ¿sí? En el fondo todos queremos la felicidad en la tierra. Y por eso es que la sensación y el idioma es tan importante y eso vale tanto para Chile, para México, para Canadá y para todo el mundo tal al cual me referí en la novela. Así que eso creo yo son los mensajes más importantes que quiero que se reflejen en la novela. Adelante, Chalito. Oye, Ignacio, permíteme, yo sé que estoy tomando un poco más de tiempo, Clau, discúlpame, No te pero preocupes. bajo el yugo del califato, y esos son los mensajes, pero ¿cuál es tu lectura como autor, como político, bueno, como estudioso de la política, como un hombre que se ha dedicado? ¿Cuál es la gran lectura que podemos tener, José Ignacio, respecto de lo que está ocurriendo en esa parte del mundo? ¿Qué podemos sacar? ¿Cuál sería la imagen que debemos llevarnos? O cuál, no que debemos, porque supongo que cada quien se va a hacer su propia imagen, pero ¿cuál es la imagen, cuál es la lectura que tienes tú como autor sobre lo que ocurre ahí y que no debería estar ocurriendo? Mira, eso es bien difícil abordarlo, porque si bien nosotros dentro de tenemos nuestros problemas políticos en cada uno de los países que no son pocos, lo cierto es que en el Medio Oriente ellos tienen que vienen de siglos hacia atrás y es complejo incluso abordar el mundo árabe bajo una sola mirada, porque hacia abajo existen una serie de subdivisiones, ni hablar, por ejemplo, el mundo sunita con el mundo chiita. El mismo tema que abordé, lo que está pasando entre Israel y Palestina. ¿Quién tiene el mejor derecho? Porque si uno empieza a abordar, esto viene desde antes de Jesucristo. Y en fin, hay tantas temáticas que inevitablemente es muy difícil encontrar el bueno y el malo en la historia de ese lado del mundo, donde por lo demás aflora o nace toda la historia de la humanidad, así de antiguo estamos hablando. Entonces, Claro. incluso yo me reuní a propósito de esta novela con el embajador sirio en Chile, también con el cónsul, con el cual hemos mantenido alguna amistad, y él plantea, me dice, mira, él también leyó la novela, también le gustó mucho, fue muy conceptuoso, y me decía, qué bueno, Ignacio, que no te adentraste en los temas políticos de la zona. Si bien das el contexto, pero no das una opinión, porque, porque de verdad que los temas políticos para nosotros los sirios es muy complejo, incluso nosotros tenemos una opinión. Entonces, que alguien de afuera venga a opinar era como realmente demasiado aventurado. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, es muy difícil dar una sola respuesta frente a todos los conflictos que ellos tienen. Lo que sí, y eso sí, Claro. más bien un concepto más de orden literario, es que yo creo que inevitablemente cualquiera sean los conflictos que existen hoy y que posiblemente van a seguir existiendo porque son de muy difícil resolución, cada uno de las personas involucradas, y en especial el ser humano común que no tiene poder político en la zona, va a seguir aspirando a algo mejor tanto para sí como para su propia familia. Y es por eso que vemos olas migratorias, en este caso del mundo sirio, tratando de llegar a Europa, a otros lugares, porque al final felicidad. Todos buscan el amor, todos buscan desarrollarse. Y eso es un sentimiento de humanidad que finalmente
los lleva a que, bueno, cambien completamente sus vidas con tal de lograr ese propósito y con tal de lograr, qué sé yo, bueno, la esperanza que en definitiva los mueve Claro. y que es lo mismo que mueve también a este libro. Claro, y vaya que sí, que eso es lo que queremos el ser humano, ¿no? Tener la esperanza, la oportunidad de recomenzar a pesar de todo lo que nos haya pasado y todo lo, pues, a veces lo malo, ¿no? Que puede haber, en este mundo. Yo siempre he pensado, ¿no? Como que el enemigo más fuerte del ser humano es el mismo ser humano, ¿no? Y en todas Tal las cual. cosas que que estamos dispuestos a hacer sin pensar a veces en las consecuencias, o sí pensándolos, o porque simplemente, pues, ya no nos queda de otra, como suele pasar en este tipo de lugares. ¿Dónde podemos conseguir, el libro? Esa parte muy importante, porque ahí lo voy a poner ahí en los comentarios, cómo nos acercamos también contigo, José Ignacio. Y otra, ¿vas a seguir escribiendo? ¿Te vas a aventurar por más novelas? ¿Qué falta contigo ahorita en el futuro? Mira, respecto a tu primera pregunta, el libro lo pueden encontrar en buscalibre.com.mx. En México ahí lo van a Okey, encontrar. Obviamente directamente también en la editorial que es Suramérica con Z, suramérica.com. que uno espera. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista, lo he pasado extraordinariamente bien. Ha sido muy grato conversar con ustedes y me encanta que se pueda conversar de esta, no solamente mi novela, sino los contextos internacionales que son hasta el día de hoy muy impactantes para acercar de algún modo la realidad a cada uno de los lectores y de una manera entretenida como que quise representarlo a través de esta novela. Muchas gracias, de verdad. Te agradezco. Te agradezco muchísimo y ya saben, voy a poner ahí en los comentarios el link de dónde pueden conseguir el libro. Le quiero agradecer también a Mariana Ales, porque empezamos con todo este año y gracias a ella, pues, hemos tenido la oportunidad de tener este acercamiento contigo, José Ignacio. Así que ya lo saben. Nos vemos en una siguiente edición la semana que entra en Canadá en Palabras. Nos vemos.